¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenido a este tiempo especial de Mujer Única en el cual vamos a estar compartiendo contigo un mensaje de verdad inspirador. Porque siempre las noticias que Dios tiene para ti son buenas noticias. Y siempre en estos segmentos que tengo de Mujer Única me gusta compartir contigo acerca de experiencias. Y los invitados que traigo pues comparten situaciones que han atravesado en su vida, que son una inspiración para ti, que son un mensaje que te va a ayudar, porque todas pasamos por desierto, todos pasamos por pruebas, cosas que no nos esperamos. ¿Y cómo tratamos con las pruebas de la vida? ¿Cómo tratar con eso? Entonces, hoy me acompaña una mujer que de verdad es una inspiración y vamos a estar hablando acerca de las segundas oportunidades, de cómo cuando estamos en el desierto, cómo salimos de eso, con la ayuda de Dios, sobre todo lo más importante. Y para hablar de este tema, en el día de hoy me acompaña Elena Tablada. Muchas gracias, Bienvenida, Marian. Elena, Gracias. aquí a Mujer Única. Qué placer estar aquí contigo. De verdad que sí, es un gusto para mí compartir contigo y poder ayudar y poder compartir con otras mujeres, ¿verdad? Que nos están mirando. El tema que vamos a estar hablando hoy, los procesos, ¿verdad? Cosas que nos suceden en la vida que no nos esperamos a veces y cómo reaccionamos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra reacción? Porque yo digo a veces que las cosas que nos suceden, pues nuestra reacción es muy importante. Sí. Sí. Lo que pasa es que hay que tener mucha conciencia de cómo aceptas. O sea, para saber cómo reaccionas tienes que tener un equilibrio muy fuerte interior. Porque si estás desequilibrada ya no tienes la inteligencia de saber cómo reaccionar y cómo tomarte las cosas. Entonces, es muy importante tener el control de tu propio centro, de tu propia vida. En medio del proceso que tú atravesaste en tu vida, que todos atravesamos por diferentes pruebas, diferentes desiertos, pero puedes decir cuál es la actitud correcta o cuál es la actitud que debemos nosotros tener cuando estamos atravesando por un desierto. Pues es que es muy importante identificar el problema y por qué ha pasado, y luego, una vez que estás ahí, ya sabes reencontrarte a ti misma. Errores que he cometido en mi vida grandes ha sido que muchas veces, desde, por ejemplo, mi primera relación con el papá de mi primera hija, yo me abandoné completamente. Yo era una persona que yo tenía 2 carreras, yo tenía mi trabajo estable, yo viajaba por todo Estados Unidos con un diseñador de zapatos, y cuando conocí al papá de mi hija lo dejé todo por él, por viajar con él, por estar con él, y entonces, error. Eso se lo digo yo a mis hijas todo el rato: no vayas a dejar nunca tus cosas y lo que tú consigas por nadie. Bueno, primer error. Y también eras muy joven. Muy jovencita. Eso también a veces uno años. Toma decisiones en la juventud que después cuando maduramos pues recapacitamos y vemos que eso no fue la mejor decisión. Exacto. Entonces, nada, eso se rompió, pasaron los años, yo me dediqué a criar a mi hija y no tenía, por todo lo que yo había trabajado, mi trabajo, pues no, me mudé de país, yo vivía aquí en Miami, me mudé de país, no tenía absolutamente nada, yo no pedí pensión compensatoria, que mucha gente... Esa es otra parte más, ¿sabes?, más complicada de ser yo, que es que tengo una vida pública también, entonces tengo que estar expuesta a todos los comentarios que diga todo el mundo, ¿no? Entonces eso es una presión horrible. Horrible. Porque estar bajo la lupa de todo el mundo, ¿verdad? Horrible. Y escuchar... De los haters, las críticas. Sí, y escuchar todas las críticas de gente que no sabe ni de lo que está hablando, que aún a día de hoy, mi hija tiene 16 años y sigue pasando, ¿eh? Y sigo teniendo que escuchar, pero me he hecho tan fuerte a mí misma que ya eso no me importa absolutamente nada, pero fue un reto mucho más grande. Entonces eso es un consejo importante. No abandonar lo que tú eres. No, tú tienes que saber quién tú eres. Claro. O sea, te dicen que eres tal, no, pero tú eres tal. Tú sabes que tú no eres tal, entonces lo que digan no importa. Tú tienes que estar segura de quién tú eres. Nadie te puede quitar tu identidad. Entonces pudiéramos decir que eso fue un episodio que marcó un antes y un después en tu vida. Totalmente, completamente, porque además yo fui madre muy joven, me dediqué por completo a mi hija. Y bueno, pasaron los años y me casé otra vez. Conocí a una persona, me casé otra vez y yo no quería casarme porque como que tampoco tenía la seguridad de que esto fuera, pero siempre decía, bueno, Elena, venga,
Dios te está mandando a otra persona una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para tener una familia estructurada. Digo, venga, dale. Me aventuré a eso y bueno, tuve otra hija y en ese proceso de que nace mi hija, a los 6 meses muere mi abuela, que mi abuela era mi mamá, mi referente, la persona que yo más quería en el mundo, junto con mi abuelo que se había muerto unos años antes. Y O sea que hubieron pérdidas seguidas. sí, bueno, mi abuelo se murió en el 2004, a finales, y yo conocí a David en el 2005. O sea, yo me lo tomé, ahí tuve mi primer conflicto con Dios. Le pregunté, ¿por qué me quitaste a mi abuelo si era mi padre? Yo no tuve padre. O sea, yo no me crié con mi padre, nunca me separé de mi padre cuando yo tenía 8 años, nunca volví a saber de él y se fue mi abuelo. Y tu abuelo fue tu papá. Claro, y entonces para mí, y fue de repente, fue de una operación de vesícula, que no es que estuviera enfermo ni nada. Entonces para mí eso fue como una pérdida muy grande que me costó mucho. Pero Y luego me llegó a David. cuestionaste a Dios. Cuestioné a Dios. Claro. Y le dije, ¿por qué me lo quitaste? Porque no tuve un padre, porque el único que tuve que me quería tal, me lo quitaste. Eso fue un enfrentamiento que tuve. Y Claro. luego de repente apareció David en mi vida. Y yo pensé, bueno, esto ha sido como me lo ha mandado Dios y mi abuelo para recompensar esta pérdida, tú sabes. Porque siempre te estás aferrando Exacto. a algo, Claro. tú sabes. Y una falta que hubo en tu vida. Claro. Había una carencia. Sí. Y entonces se murió mi abuelo y me llegó David. Y luego me casé, tuve a mi hija y a los 6 meses se murió mi abuela en el COVID. Y al poco tiempo me divorcié. O sea, que han habido sucesos en tu vida de dolor, Sí, de pérdidas. sí, pero fíjate que mi abuela era lo que yo más quería en la vida. Y lo afronté de otra manera que cuando se murió mi abuelo. Entonces yo oraba mucho, rezaba mucho, o sea, necesitaba mi abuela era muy creyente. Entonces yo necesitaba aferrarme a algo que a ella. Y fíjate que a los 6 meses me divorcié y es que al final me di cuenta, digo, Dios rompió tus planes antes de que tus planes te rompieran a ti. Y sufrí mucho cuando me divorcié, no por perder a mi pareja, porque realmente no era una relación idílica ni era un apoyo como debería ser un marido, ¿no? Pero sí, otra vez caemos en el desafío que es tener una vida pública y que digan, otra vez su matrimonio fracasó, porque además siempre culpan a ella. ¿Qué tendrá ella que no le funciona El ¿Qué primero tendrá y no ella? les funciona el segundo. Claro, ¿qué tendrá ella que no la aguantan? ¿Qué tendrá ella? Entonces, Juzgan. claro. Y yo me costó mucho porque yo me separé en mayo y yo lo hice público en agosto. Callada, viendo a ver cómo lo hacía, cómo lo decía, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Me levanté, cogí una foto y lo escribí en Instagram y dije, ya, lo va a saber el mundo entero. ¿Cómo tu fe en Dios te ha ayudado a seguir adelante? A resurgir de nuevo como empresaria, como diseñadora y como madre también. O sea, ¿cómo tu fe en Dios te ha ayudado? Porque yo cuando pasó lo de mi abuela y pasó lo de mi matrimonio, yo me sentía muy sola, Marian. Yo estoy sola con mis 2 hijas. Yo no tenía, en Madrid vivo en un apartamento, entonces no tenía sitio para donde llorar. Mi chiquitica tenía 2 años. Yo no tenía espacio para yo llorar, para tal. Y mi único resguardo y refuerzo era cuando yo me iba a dormir, orar, orar y decir, por favor, Señor, sácame de esto, dame una luz, de alguna manera, ilumíname. Y la manera que Él me iluminó fue, encuéntrate a ti misma porque si no, no vas a encontrar nada. No vas a encontrar éxito, prosperidad, abundancia, no vas a encontrar nada. Y en la medida que también encontraste a Dios, has podido encontrarte a ti misma. Exacto. Porque esa ancla que necesitamos, ¿verdad? Es No, nuestra fe en Jesús. Y de decir, y de sentir, porque nunca cuando te divorcias o cuando te separas, nunca pierdes muchos amigos, estás expuesto a las críticas. Mi mamá misma como que no aceptaba el hecho de que esto... Entonces era una de las mayores que me juzgaba, era ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué está mal contigo? Entonces, claro, yo estaba completamente sola.
Y yo era siempre, Señor, acompáñame, acompáñame. Y a mi abuela le pedía mucho, acompáñame, acompáñame, por favor, estate conmigo. Y cada vez que pasaba algo, confío en los planes de Dios, son perfectos para mí. Entonces, una Ahora vez, no pasa porque Él tiene algo perfecto ahora para mí. viniste a Miami y invitaste al Señor, a Jesús a tu corazón. Sí. Que eso es importante. Sí. Porque yo estaba leyendo, antes del programa te lo estaba comentando, lo que dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y una cena es algo muy íntimo, ¿verdad? Tú no cenas con un extraño. No. Entonces, tú tuviste ese encuentro en el cual tú permitiste y le abriste las puertas de tu corazón a Jesús. Y realmente era la primera vez que yo venía a la iglesia. Lo hiciste aquí en Miami. Aquí en Alfa y Omega. Y era la primera vez que venía a la iglesia de Alfa y Omega. Y yo veía que mi mamá desde el principio era, ella tiene que ir. Y yo, pero yo decía, ¿qué estará tramando ella? Porque mi mamá es muy así. Y fui, o sea, sola. No sé cómo, María, no lo sé, no te puedo explicar. Yo estaba ahí. Y yo te lo digo, en circunstancias normales yo jamás hubiese ido porque soy vergonzosa. Te dio pena porque la iglesia es muy grande, ¿eh? Claro. Y hay mucha gente. Tenemos 2.000 asientos y se llenan. Y para ese entonces yo estaba sentada en de las últimas filas, o Oh, sea, sí. caminar hasta enfrente, o sea, no sé cómo pasó, pero yo estaba ahí. El Espíritu Santo tocó tu vida. Increíble. Tocó tu corazón. Y era todo el rato, tenía unas ganas de llorar, y sentía una energía tan fuerte en mi cuerpo, que yo en condiciones normales nunca lo hubiera hecho, no sé cómo fue. Pero Nada, Jesús estaba tocando las puertas de tu corazón. Sí. Y tú le abriste y le permitiste entrar. Sí. Y le me emocioné mucho y sentí algo en mi piel que noté un cambio. Y mucha gente a lo mejor nos está mirando y dice, ay, eso es una religión nueva. No, no estamos hablando de religión. No. Estamos hablando de tener una relación con Jesús. Exacto, porque yo... Conocer, para tú cenar, como dice él, voy a cenar contigo, tú tienes que conocer a la persona. Claro, porque yo he hecho mi comunión, yo he hecho con mi confirmación y yo he hecho... O sea, no soy católica practicante de ir a misa todos los domingos, tal, pero Pero tienes al Señor, le has abierto Exacto. a Jesús tu corazón. Y yo he notado una diferencia de cuando yo contacto directamente con Él. Exacto. Tienes ¿Sabes? una relación personal. Sí. Entonces, eso mismo le pasó a un actor español que yo estaba mirando en las redes y entonces yo veo a este joven que dice, pasando ahí en Instagram, Jaime Lorente, que es Sí. el actor que hizo la Casa de Papel. Y entonces él estaba contando cómo su vida y toda su carrera profesional era un éxito, todo le estaba yendo para adelante, todo le estaba yendo bien, pero dentro de él había temores, había preocupación, había depresión, ansiedad. Y entonces él dice que él se arrodilló y miró al cielo y le dijo, Dios, tú existes, quítame esto que yo tengo dentro, yo no quiero sentirme así. Pobrecito. Y dice que vino sobre él como una paz, porque ahí fue que él invitó a Jesús a entrar a su corazón. Le dijo, Señor, ayúdame con esto que tengo. Increíble. Yo cuando te digo que acepté al Señor, sentí la misma paz. O sea, sentí una paz increíble. Y es verdad que, volvemos a lo de antes, es perderte a ti mismo por la exposición, por tu trabajo, por el estrés. Entonces, es tan importante aferrarte a ti y sobre todo tener una fe. Tener fe en Jesús, en que no estás solo, en que todo En está sus bien. promesas, Confiar. en sus promesas que Confiar. están disponibles. Exacto, y confiar. Para todo el que cree. Y confiar. Es increíble, pero es tan importante. Ayer yo te mandé yo estaba orando y entonces sentí mandarte ese versículo. Y me cayó, wow. Eso es una promesa de Dios. Y las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, están vigentes. Sí. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué tremendo saber que en medio del desierto, que en medio de los procesos, no estás sola, no estás solo. Que hay alguien ahí que tú clamas y que va a estar ahí contigo. Porque estar solo, la soledad es un temor y el miedo es lo peor que existe. Es cierto. El miedo. Y si notas que no estás solo y que estás con el Señor,
las cosas cambian completamente. Tu manera de ver la vida, tu manera... Y no importa si hoy no pasó, mañana es un día nuevo. Y tu perspectiva de ver las cosas, ¿verdad? Sí. Como que cambia. Aunque las cosas alrededor todavía no se han arreglado, no se han ordenado, pero dentro de ti hay una paz y una confianza que sabes que Dios está obrando, aunque no lo puedas ver. Yo cuando pasó esto, que te digo que me separé, y entonces yo me aferré y yo, Señora, ilumíname, por favor. Yo sentí que Él me decía, tienes que encontrarte a ti misma y la única manera es dar visibilidad a lo que te está pasando, porque no estar bien está Exacto. bien. Es normal no estar bien. Tienes que normalizarlo, porque no vamos a vivir siempre felices, ojalá, Exacto. pero no funciona así. Aparentando. Y si fuese así, Claro. no disfrutaríamos Exacto. tanto la felicidad. Entonces, empecé a normalizar y a contar mi historia y que tenía miedo y que estaba triste y que fueron muchos meses De inseguridad, de incertidumbre. de mirar al futuro Claro. y no ver... Y con 2 niñas. Claro, y no tener un trabajo, no tener esperanza, no tener a mis 2 niñas, estar en un país que he estado ahí por los papás de mis hijas, pero que realmente no me siento realizada ni me siento feliz. Entonces, empecé a normalizarlo y a contarlo. Pues es que es normal, porque todo el mundo vamos a pasar por esos momentos. Exacto. Por momentos de prueba, momentos inesperados que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y lo más bonito de todo fue cómo ayudé a muchas mujeres que estaban en la misma situación que yo. Porque, ¿sabes qué? Le diste esperanza. Sembraste una semilla de esperanza en el corazón de ella. Sí. Y que hay una nueva oportunidad y que hay un nuevo comienzo. Dios es especialista en dar oportunidades. Porque Dios no ha venido a juzgarnos, ha venido a tener compasión, misericordia y ayudarnos. Porque Dios es bueno, todas las cosas buenas que recibimos vienen de Él. Lo que no es bueno no viene de Él, no culpemos a Dios. Exacto. De lo que Él no tiene culpa, porque todo lo bueno proviene de Él. Sí. Y a mí me ayudó muchísimo confiar y tener esa fe en Dios. Qué lindo. Increíble. Y hoy en día puedes compartir y muchas personas que a lo mejor dicen no hay esperanza, no hay salida, no veo la luz en este problema, yo no veo cómo esto va a cambiar. Yo doy Sí. fe de que yo había tocado fondo y es verdad que cuando tocas fondo es cuando solamente puedes elevarte, porque es porque algo muy bueno va a venir y yo doy fe que mi cambio yo ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida. Y la paz de Dios sobre ti, que eso no tiene precio. Totalmente. ¿Verdad? El tú saber esa paz y esa confianza, que hay un ser sobrenatural que no lo podemos entender Que ni no lo te podemos va a razonar, decepcionar. porque no lo podemos razonar. Explícame tú cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer. Increíble. ¿Cómo se forman? Bueno, así como tú no sabes cómo Dios hace eso, así tú no sabes las cosas que Dios hace, pero las hace. Entonces, a veces todo lo queremos razonar, le queremos buscar la lógica a todo, y a Dios no se le puede buscar la lógica. A Dios hay que creer por fe y hay que invitarlo, como lo hizo Jaime, como lo hizo Elena, invitarlo, como lo hizo Justin Bieber. Estaba viendo También. en un concierto de Justin Bieber que en el medio del concierto él dijo, mi vida, mi matrimonio está en pie por mi relación con Jesús. Eso es tan tremendo y tan poderoso. Y me encanta ver cómo hay tantos satélites, hay tantos contaminantes, pero mucha gente y cada vez más gente va encontrando el camino hacia Jesús, Exacto. hacia Dios, hacia lo real. Exacto. Y eso es lo que queremos dejarte con este tiempo que hemos compartido, que hay segundas oportunidades, terceras oportunidades, que Dios nunca se da por vencido contigo. Y que siempre son para mejor, siempre. Y que Dios tiene planes Sí. y propósitos. Y sus tiempos. Y sus tiempos, exactamente. Porque yo a veces me desespero, yo lo quiero ya. Yo ahora ya me encomendé a Dios y le he puesto, o sea, le pido unas cosas tan difíciles, pero yo sé que me las va a dar. Bueno, si fueran fáciles, entonces Ya lo lo haces hago. tú. Eso lo haces tú. Exacto. Exactamente. Las cosas difíciles, las cosas posibles las haces tú, las imposibles las haces él. Sí, me las va a dar. Y así es. Qué lindo haber compartido Ay, contigo. gracias, María, me encanta. Yo de verdad que declaro sobre tu vida bendiciones sobreabundantes. Declaro que todo lo que tus manos emprendan, todo emprendimiento, todo proyecto, es bendecido y es prosperado por Dios. Porque cuando tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Amén. Tremendo. Bueno,
Gracias por haber estado Gracias a ti. en este tiempo especial de Mujer Única, en este segmento. Y gracias, bendiciones para ti. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y te recuerdo que cuando pones a Dios en primer lugar, verás la diferencia en tu vida.